Hola a todos, ahora en este video vamos a aprender a manejar 4 secuencias de LEDs. Estas 4 secuencias las vamos a poder seleccionar por medio de unos switch, unos interruptores. Todo esto va a ser con el PIC18F4550 y utilizando el software MPLAB XIDE con el compilador XC8. Primero, que tenemos ya el código creado, como ya lo mencioné, fue en el software de MPLAB XIDE. Primero tenemos la configuración de todos los fusibles para nuestro PIC18F4550. Recordemos que estas configuraciones las podemos, el MPLAB X ya nos da la herramienta para generarla. Simplemente nos vamos en producción y en set configuración bits y nos va a aparecer esta ventana donde podremos configurar los fusibles a nuestra conveniencia o de acuerdo a nuestras necesidades. Simplemente le damos, cuando ya tengamos configurado esto, le damos en este botón y nos generará todo este código que simplemente copiamos y pegamos en nuestro código principal o en donde lo vayamos a colocar, que fue lo que yo hice, lo coloqué al principio. Aquí he declarado que vamos a usar un oscilador, un cristal externo de 8 MHz. Aquí 8 MHz. Y nuestra función principal, he colocado que en todas mis entradas y salidas sean digitales. Esto se logra configurando el registro ADCON 1. Si vamos a la datasheet del PIC18F4550, podremos ver que en el registro ADCON 1 podemos controlar los registros, ya sean analógicos o digitales. Si vamos a esta parte, en los bits del 3 al 0, que es los registros PCFG del 0 al 3, podemos configurar esto. Aquí nos dice que si colocamos todos los últimos 4 bits del registro ADCON 1, todos los colocamos en 1, tendremos todas nuestras salidas digitales o entradas digitales en este caso. Como vamos a tener tanto entradas como salidas, estamos declarando en el código que nuestras salidas y entradas van a ser digitales. Como pueden ver, son los últimos 4 bits. Como en este caso, pues los primeros 4 no nos importan, los he colocado en 0 todos. Ahora configurando el tris B, el puerto B como salida y el puerto A lo he colocado como una entrada, que va a ser donde colocaremos nuestros interruptores, y el LAD B que lo limpio. Ahora colocamos nuestro ciclo infinito y yo he hecho el código por medio de ifs anidados. Aquí podemos ver si nuestra entrada en el puerto A0 es igual a 1, entramos a este código y tenemos nuevamente otro if. Y si nuestra salida, no, mejor dicho, nuestra entrada RA1 es igual a 1, pues entonces aquí tendremos ya que si RA0 es igual a 1 y RA1 igual a 1, pues entonces generamos o definimos nuestra secuencia sería en este caso para la combinación 1-1, que la he colocado aquí. Aquí he puesto el LADB en 0, luego un delay de 500 milisegundos, luego 24, otro delay, 36, delay, 66, otro delay, 129, otro delay y luego en 0. En este caso fue lo que yo hice, coloqué la información en decimal, aunque el PIC la va a mostrar como una información binaria, que es lo que nos va a funcionar en este caso. Aquí, en este caso, estos números en decimal van a generar una secuencia en los LEDs, que la voy a dejar a continuación. Ahora, suponiendo que RA1 no fue igual a 1, entonces entramos en este else, que es para la combinación 1-0, ya que recordemos que estamos dentro del primer if, donde RA0 es igual a 1. Entonces, si RA0 es igual a 1, pero RA1 no fue igual a 1, entonces entramos o damos por hecho que RA1 es igual a 0 y definimos nuestra segunda secuencia, que es exactamente lo mismo que la primera, solo cambiando los valores del LADB, y esta secuencia la voy a dejar a continuación. Ahora, suponiendo que RA0 no fue igual a 1,
Entonces ya no entramos en este if y nos pasamos a este else, donde ya damos por hecho que como RA0 no fue igual a 1, entonces fue igual a 0. Ahora entrando a este else tenemos otro if. Si el puerto RA1 es igual a 1, entonces como ya dijimos RA0 es igual a 0, y si RA1 es igual a 1, entonces vamos a entrar a la combinación 0,1. Y nuevamente definimos una tercera secuencia que la dejaré a continuación para que vean cómo se ve. Ahora, si RA1 no fue igual a 1, entonces fue igual a 0. Entonces pasamos a este else y definimos una secuencia para la combinación 00, que fue esta que tenemos aquí. Y este sería el código. Es algo simple, bastante básico, pero pues vemos este tema que son los if anidados. Como pueden ver, primero secuencia para 1,1 ya la tenemos, luego para 1,0, luego para 0,1 y luego para 0,0. En este caso ya estaría el código listo. Ahora para compilarlo solo le tenemos que dar aquí este martillo, siempre le damos clic solamente para ver si no tenemos algún problema de código. Como pueden ver, no tuvimos problemas. Ahora primero lo vamos a simular en el software de Proteus para ver si funciona correctamente o tuvimos algún error con los if anidados. Aquí ya tengo el circuito hecho con nuestro PIC, nuestros 8 LEDs y las respectivas resistencias para los LEDs. Aquí el Master Clear con su resistencia de 10K y su botón para reset. Nuestro oscilador de cristal, como ya lo mencioné, que va a ser de 8 MHz. Y con sus capacitores de 27 picofaradios. Ahora he colocado los interruptores aquí en el puerto A, en RA0 y en RA1, como lo mencionamos en el código. He colocado resistencias pull-up, es decir, mientras el interruptor esté apagado, siempre vamos a tener un 1 en los puertos. Y cuando cerremos nuestro interruptor, vamos a tener un 0. Ahora para cargar nuestro código daremos doble clic sobre nuestro PIC, daremos aquí en donde dice Program File, aquí vamos a buscar el .exe que se nos generó, buscaremos la carpeta en donde guardamos nuestro proyecto. Déjenme regresar, por ejemplo aquí les va a generar una carpeta como esta su proyecto, dependiendo como la hayan nombrado ustedes. La abrimos, luego nos vamos a dist, luego default, luego production. Y aquí vamos a tener el .exe que vamos a necesitar para que nuestro PIC sepa qué hacer y pueda simular Proteus. Le daremos en abrir, le damos en OK y le damos en simular. Como pueden ver, aquí tengo cerrados los interruptores, entonces tengo un 0 y un 0. Esa es la secuencia para la combinación 0,0. Ahora vamos a probar con 1,0 hasta que acabe. Va a iniciar la siguiente secuencia. Como pueden ver, ya cambió la secuencia, ahora va para este lado. Antes iba de derecha a izquierda, ahora va de izquierda a derecha. Ahora probemos con 1,1. Como pueden ver, ya inició la secuencia para 1,1. Ahora solo faltaría para 0,1. Cerramos el interruptor. Y como pueden ver, aquí está la otra secuencia. Como pueden ver, ya pasamos las 4 secuencias, que son las únicas combinaciones que tenemos posibles en 2 bits, que es 00, 01, 10 y 11. Y pues este sería nuestro código. Y bueno, el botón reset, que si lo presionamos va a reiniciar nada más el PIC. Le damos. Como pueden ver, otra vez la inició, le podemos dar otra vez y va a volver a iniciar. Y bueno, eso sería todo el código, como podemos ver. Ahora nuevamente haciendo 1,1, pues tenemos esta combinación. Ahora hacemos 0,0. Y como pueden ver, cambia la secuencia de los LEDs, como era de esperarse. Ahora vamos a probarlo en un circuito ya montado en una protoboard. A continuación les voy a dejar el circuito hecho en la protoboard en FreeSync y un video de cómo sería en forma física.
teniendo el circuito montado en la protoboard. Como pueden ver, aquí ya lo tengo. Vamos, como pueden ver, aquí está la primera combinación. Una de las combinaciones, vamos a probar otra combinación. Ya ha cambiado la combinación. Recordemos que hasta que acabe la combinación es cuando empieza la siguiente. Vamos a probar otra. Acaba y inicia la siguiente. Ahora solo nos faltaría probar la última combinación. Vamos a ver. Y el circuito funciona correctamente como lo generamos en el código, como lo vimos en Proteus y de forma física también. Y esto sería todo por el video de hoy.